noches. Gracias por su asistencia en este día de multitud de actos. Estamos aquí en familia. Se dirán ustedes, Pedro Torresunza, ¿quién fue? Bueno, pues Pedro Torresunza fue un dominitense, considerado como uno de los grandes escultores españoles del siglo XX. Lo pueden ver ahí en imagen. Pedro de Torresunza, como bien he dicho, nació en Don Benito el 25 de diciembre de 1892. Nació en la calle La Corte, de una familia aristocrática, adinerada de la ciudad. Y bueno, ahí pueden ver su partido de bautismo, que se encuentra en la iglesia de Santiago, que fue donde fue bautizado. Vivió su juventud, su infancia en Don Benito. Ahí pueden ver el aspecto de la Plaza de España entre 1896 y 1929, plaza o paseo donde jugó con otros niños y niñas de aquí de la población, ya a la cercanía a la calle donde nació y donde vivió. Como bien he dicho, pertenecía a una familia aristocrática de Don Benito, relacionada con la política, con la cultura, con la justicia. Era hijo del abogado y poeta sevillano Pedro de Torresunza Falcón y de la bilbaína María Amparo González Castroverde. De abuelos maternos sevillanos y abuela cubana. Por parte de padre fue nieto de una francesa, afincada en Don Benito, Natalia Falcón González, y de Pedro de Torresunza y Donoso Cortés, que pueden ver ahí en la fotografía. Ese fue su abuelo paterno, primo hermano de doña Consuelo de Torresunza, benefactora dominitense, y su abuelo pues fue magistrado en las audiencias de Las Palmas, de Burgos y de Sevilla. Pedro tuvo un solo hermano, Ramón, que no se llegó a casar, ni él ni su hermano llegaron a tener descendencia, y pueden ver también ahí su partida de bautismo. En cuanto a los estudios, pueden ver ahí a un joven Pedro de Torresunza. Hizo sus primeras letras en el Colegio de San Carlos de primera enseñanza, dirigido y fundado por Nicasio Crespo Martín Pero, ubicado en la calle Pérez Galdós número 8. La educación secundaria, el grado en bachiller, lo realizó en Madrid entre 1903 y 1909 en el Instituto Cardenal Cisneros, y ya en la educación universitaria, la licenciatura en Derecho, aunque nunca ejerció como abogado y se dice que no llegó a terminar tampoco, la realizó en 4 universidades. La Universidad Central de Madrid entre 1909 y 10, la de Sevilla 11 y 12, la de Salamanca entre 1912 y 1913, la de Zaragoza 1913 y 14. Finalmente regresaría nuevamente a la Universidad de Sevilla en 1915. En cuanto a la educación artística, la hizo paralela a la educación secundaria, universitaria. Se matriculó en 1909 en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, y también fue alumno de 2 escultores conocidos, Mateo Murria Lainosa y Lorenzo Couchó Valera. La educación artística, aparte de la Escuela de San Fernando, pues bueno, fue también un poco autodidacta, como él mismo decía. Su vida laboral la inició en 1920, el 8 de noviembre, cuando fue nombrado escultor de los servicios técnicos del taller de vaciado del Museo Nacional de Reproducciones Artísticas de Madrid, que se ubicaba en el edificio que hoy es sede del Museo del Prado. Allí estuvo 42 años hasta su jubilación en el 62, en diciembre del 62, como pueden ver ahí. Ese fue Nicasio Crespo Martín Pero, su profesor. Un grupo de alumnos con un Nicasio Crespo joven, el plan del Colegio de San Carlos y la portada del reglamento del colegio. Por esa escalera pasó Pedro de Torresunza en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid, la Academia de San Fernando en Madrid,
y el Museo Nacional de Reproducciones Artísticas, o sede del Museo del Prado. De ahí pueden ver el salón principal, donde lógicamente estuvo Pedro de Torres y Sunzán. En cuanto a su participación en exposiciones, salones y muestras, pues comenzó su andadura en 1912, en la Exposición Nacional de Bellas Artes, con un retrato masculino de Juan de Narón y Orieña, y vino a participar en casi todas las exposiciones nacionales hasta los años 40. También fue muy asiduo en los salones de otoño, realizados, convocados o organizados por la Asociación de Pintores y Escultores de España, pero no solo fue en España, no solo participó en concursos o salones de España, sino también del extranjero, como puede ser la Bienal de Venecia o la Exposición de Arte Español en Bruselas también. Ahí pueden ver también en la pantalla algunas de los bustos o esculturas por los que participó en los distintos salones, exposiciones, muestras, etc. Su cúspide a nivel de exposición, según consideraba él, fue en los años 29 y los años 30. Fue su cúspide en las exposiciones, lo más importante para él. Y bueno, no voy a leer todas las exposiciones que participó porque son muchas. Pueden ver también imágenes de los bustos, escultura. Y su última exposición en vida fue en 1980, una exposición homenaje que le hizo el Ayuntamiento de Don Benito aquí en el hogar del pensionista. Posteriormente a su fallecimiento, como pueden ver ahí, pues también se hicieron varias exposiciones en las que se pusieron obras suyas solamente, o exposiciones conjuntas junto a otros autores, otros escultores. En cuanto a su obra, pues bueno, pueden encontrar obras suyas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en el Museo del Prado de Madrid, en el Museo Provincial de Lugo, en el Museo de Historia y Cultura Casa Pradilla de Cáceres, en la Real Academia de San Fernando, donde estudió, en la Fundación Capa de Alicante, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, y así en más volumen, en el MUBA, el Museo de Bellas Artes de Badajoz, donde existe más de un centenar de obras de Torres y Sunzán en su fondo. En 2003 sabemos que había 125 piezas, pero no solo allí, sino aquí, en el Museo Etnográfico y en el Museo de Bellas Artes de Don Benito, también pueden encontrar obras suyas, pueden deleitarse con sus obras, y tenemos constancia que en 1996 había catalogado un total de 32 obras. A día de hoy sé que faltan algunas, como a un gusto que veremos después. Y estas obras que podemos encontrar en el museo fueron de los primeros moldes que realizó el escultor antes de dar forma definitiva a las obras. Una primera versión. En cuanto a los premios de reconocimiento, el primero que obtuvo fue en 1919, que fue el primer premio en el concurso de escultura del Círculo de Bellas Artes de Madrid, con una escultura que veremos después. Le sucedieron todos esos premios. En 1942 sería el último premio, diploma de primera clase en la Exposición Nacional de Bellas Artes, y ya luego en 1980 sería condecorado aquí en Don Benito con el título de hijo predilecto de la ciudad, que se le hizo como público reconocimiento a los méritos contraídos por la gloria de su arte universal, siendo considerado uno de los más destacados escultores españoles. También póstumamente ya se le fue concedido los escudos de oro tanto de la Diputación Provincial de Badajoz como del Ayuntamiento de la misma localidad de Badajoz. Ahí pueden ver el primer premio que obtuvo en 1919, Torso de Hombre, en el concurso de escultura del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Del segundo premio que obtuvo no tenemos imágenes, no he sido capaz de encontrarla, que se tituló Flor de Verbena. Le sucedió la tercera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1922 con Salomé, ahí tienen su escultura.
En 1924, con Floración, obtuvo la medalla de segunda clase en la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid. La Piedad, una de sus obras más religiosas más destacadas, que obtuvo la segunda medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1930. Y Baños de Sol, última escultura con la que obtuvo un diploma de primera clase en la Exposición Nacional de 1942. Finca La Pizarra. Como pueden ver, Pedro de Torres y Suza y su esposa, Pepita Jurado, con la que se casó, fijaron su residencia en Madrid, aunque bien sus viajes a Don Benito eran frecuentes, como pueden ver ahí, 3 o 4 veces al año venían aquí a nuestra ciudad, a su ciudad, y también en cuanto que tenían algún problema con el fin de evadirse, el matrimonio cogía las maletas y se venían aquí, concretamente a la finca La Pizarra, cuyas imágenes, algunas de las imágenes que ven son de allí, que se encuentra a 8 kilómetros del casco urbano. En esta finca, a finales de los 70, Pedro quiso construir un museo para que sus obras se quedaran en Don Benito y estaba dispuesto a donar toda su obra a dicho museo. Hay que consignar que lo que pretendía donar, que era lo que tenía en la finca, eran todos originales en escayola, que posteriormente en bronce o en mármol se desparramaron por toda la geografía española. Sabemos que en abril de 1974 en la finca había un total de 150 esculturas, que posteriormente en el 79 donaría 89 de esas obras al MUBA, al Museo Provincial, que su viuda completó en el 86 con 20 obras más. En cuanto al museo, del que les decía, pues no llegó a ver la luz, no tuvo apoyo por parte de las autoridades municipales del momento, según decía, debido a la inexperiencia de las mismas, lo que provocó que el museo no viera la luz y que toda su obra, al menos todas las que tenía en la finca en ese momento, pues no quedaran aquí para nosotros, para Don Benito. En la imagen que ven a la derecha, a Pedro de Torres Unza con un busto, el busto de Carmen Polo, y en el centro a Paco Sánchez Quiró, que seguramente pues, le conocerán ustedes. Como no soy especialista en arte, en escultura, pues voy a leer lo que Francisco Pedraja Muñoz, académico y director del MUBA, el Museo Provincial de Bellas Artes, entre 1980 y 1996, dijo de Torres y Suza. De Mateo Inurria aprendió el vigor, la técnica y el preciso modelado sintético. Vivió en Roma y en París, donde se adentró en numerosas posibilidades expresivas, el material, la textura y las pátinas, hasta el punto de que esta última llegó a ser un verdadero especialista, dominando múltiples secretos técnicos. Del maestro Bordele aprendió la dinámica funcional del volumen vivo. Torres Unza fue un artista avanzado para su tiempo, sin dejar de permanecer, por eso, dentro de los más puros cánones clasicistas. Su esposa, Pepita Jurado, fue modelo también de muchas de sus obras. Como decía Francisco Pérez Pedraja, decía de Torres Unza que la contemplación de su obra nos demuestra la unidad estilística que conserva a través de toda su vida. Predomina en ella el retrato, preferentemente más femenino, cabezas y puntos personales, encuadrajes que dan carácter a cada personaje. Los caracteres que distinguen a nuestro artista son el equilibrio entre realismo e idealismo, su capacidad de síntesis, el conocimiento anatómico y la función expresiva que consigue en cada una de las partes de un rostro o una figura, como elementos coordinados de una estructura unitaria. Entre los retratos masculinos destaca el del doctor Balbuena, que viene a su izquierda, en el que supo incluir el tiempo en los rasgos del rostro, como ya lo hicieron los egipcios de la época. La penetrante mirada, perdida en la lejanía, la arruga y la serenidad de las facciones producen esa impresión. Algo parecido ocurre en lo del doctor Duarte, que sería el segundo empezando por la izquierda, y el pintor Morillejo, que es el que le sigue. De acertada caracterización
También destacan los bustos de Franco y de Juan Carlos I, de Franco, del cual hablaremos también a continuación. Pueden ver el busto de Franco ahí, que es el penúltimo de la primera línea. El último, empezando el primero por la derecha, sería el retrato del rey Juan Carlos, que fue una de las obras que donó a Don Benito y que a día de hoy está desaparecida. Y debajo nos encontramos a su izquierda el compositor Jacinto Guerrero y José Antonio Primo de Rivera. En cuanto al retrato de Franco, lo curioso que es la historia, Torres Sunza se propuso hacer un busto de Franco, pero ante la imposibilidad de distraer su atención en plena guerra civil, intentó valerse de fotografías. Según la prensa de la época, Torres Sunza no estaba conforme con su propio trabajo. Necesitaba un boceto tomado del natural. Teniendo conocimiento de que Franco iba a revisar las brigadas navarras en Pamplona, nuestro protagonista se trasladó allí e indagó nada más llegar dónde se instalaría la tribuna, dónde estaría Franco, a fin de situarse en el lugar más cerca posible para poder ver. Debido a que indagó demasiado, Torres Sunza acabó en la comisaría, donde le sometieron a un concienzudo interrogatorio sobre los motivos de aquella extraña curiosidad suya que habían visto en él. Todo se aclaró debidamente y el fotógrafo y empresario Pepe Capua, cuyo nombre real era José de María Vázquez, después de divertirse a su costa de esa aventura, le propuso a nuestro escultor algo que le pareció extraordinario, y es que fuera como ayudante suyo al lugar donde se le serviría el almuerzo a Franco. Torres Sunza aprovechó esta ocasión y aceptó encantado. Cargó los bártulos de Capua y efectivamente tuvo sobradas ocasiones de estudiar el rostro de Franco, difícil para la cultura en todos sus perfiles y gestos, decía. Aunque no fueron suficientes esos bocetos. Su insistente mirar a Franco dio lugar a que notase su extraña actitud y preguntó quién podía ser aquel hombre con el que tropezaba siempre su mirada. El noveno marqués de Rozarejo, Antonio de Urbina, le explicó a Franco que era un escultor, a lo que éste le pidió que se le presentara. Cuando se enteró de toda su peripecia, le prometió que posaría para él en cuanto dispusiese de algunos días. Pocos días después, Torres Sunza fue llamado a Burgos y allí, en el Palacio de la Isla, después de almorzar, Franco posó para él 20 minutos durante 20 sesiones. Fue algo precipitado, ya como he dicho anteriormente, era un busto difícil, en palabras del propio Torres Sunza. Tuvo que terminar el busto de Franco cuando éste se trasladó a Brunete para dirigir la batalla que llevaba dicho nombre, que tuvo lugar entre el 6 y el 25 de julio de 1937, por lo que el busto de Franco, que lo fecha en el 40, no es cierto, fue realizado en el año 37. En aquel tiempo no era posible fundir el busto de España como Torres Sunza deseaba, por lo que tuvo que trasladarse a Italia. Allí el embajador de español le proporcionó un estudio en Roma, donde terminó su tarea y, como veremos más adelante, pudo hacer otro busto, que es el del Conde de Barcelona. Quizá el culmen de Torres Sunza en el conocimiento de la gente hacia él fue ese busto, el busto de Franco, ya que de él se sacaron centenares de copias que se distribuyeron por toda España. El busto estuvo en casi todos los centros oficiales, en el Banco de España, en los ministerios. Lo curioso es que durante más de 20 años se realizaron copias, las cuales todas tienen un trabajo personal de nuestro escultor. Pues Torres Sunza las retocaba y las acababa. Ninguna se entregaba sin pasar por él, siendo copias. El original, según la prensa de la época, pues le fue regalado a Franco y estuvo en el Palacio del Pardo, donde imagino que estará custodiado en los archivos del Palacio. En cuanto a los retratos femeninos, que pueden ver ahí varias esculturas, la última, Señora Misterio, de cuerpo entero, pues lo pueden ver en el Museo de aquí de Don Benito. Decía Pedraja que de la figura femenina destaca Natalia, que la tiene ahí,
gitana, el acertado dinamismo por la torsión y elevación de la cabeza, que es un gran acierto rítmico, conseguido por las curvas y contracurvas a las que sirve de módulo de la nariz aguileña de la modelo. La niña de la manzana, que la tiene usted aquí en la puerta de la casa de costura, de sobria ejecución y sensible modulación de la superficie del cuerpo, consiguió Torre-Isunza la turgente presencia de un cuerpo juvenil y palpitante. Los pliegues de las telas y los brazos organizan una expresiva secuencia rítmica que, como en las ondas de una cascada, recorre toda la obra dando una sensación unitaria plenitud. Obras también notables suyas de Torre-Isunza son La vieja gitana extremeña, que tiene el mismo empaque y carácter popular de los bustos anónimos del Museo Romano de Mérida, La señorita Bastenson, que la tienen aquí, la superior, empezando por la derecha, de amplios rasgos personales, Carmencita, equilibrando juego de volumen e intención gracias a la inclinación del rostro, Meditación, obra en la que la curva del pelo enlaza con las líneas de barbilla y mano, y los ojos señaladores de inclinación del busto dan a quienes la vislumbran la sensación de distensión modular y abandono. Otra figura destacada, con especial significación para Torre-Isunza, se llamó Despertar. Como digo, ahí pueden ver algunas de las figuras de Torre-Isunza, femeninas. La mujer gitana también fue capital en la producción del escultor de Torre-Isunza. En un momento en el que el tipismo asociado al mundo calé también brillaba en la literatura de mano de Lorca o en la música gracias a Falla. Las gitanas de Torre-Isunza están impregnadas de serenidad, sin perjuicio de plasmar los bellos rasgos marcados de sus rostros y de sus cabellos, elemento que supo tratar magistralmente en sus distintas modalidades, desde los rizos que caen sobre el rostro y cuello hasta los recogidos que destacan las facciones más bellas, eliminando el superfluo con el fin de captar la esencia de la mujer gitana. Muchas, la mayoría de ellas, las conoció en sus viajes a Andalucía, sobre todo Granada y Sevilla, aunque, como me han contado en un ratito, su primer toque con las mujeres gitanas, su primer conocimiento fue en Madrid. Y también algunas de las mujeres gitanas retratadas pues, fueron de aquí, de su tierra natal, no solo de Los Benitos, sino de Extremadura en general. En cuanto a los desnudos femeninos, abundan los desnudos de mujeres, de anatomía resuelta, sabia y sobriamente demostrativos del conocimiento de la estructura arquitectónica y morfológica del cuerpo humano. Los desnudos femeninos de los de Torre-Isunza tienen la sobriedad y el equilibrio posicional conveniente para dar una sensación en plena armonía. La postura de los brazos crea una unidad volumétrica total que engloba el hueco como parte de la escultura. De cualquier punto de vista, la figura tiene un perfil distinto y significativo, cualidades todas que demuestran su conocimiento del maestro de la cultura griega Lisipo. De esta serie de obras podemos destacar La niña del cántaro, Eva, Bañista, Desnudo en la playa y Baño de sol, que son algunas que pueden ustedes ver ahí. La primera es La niña del cántaro, la que le sigue se titula Vacante, la siguiente Eva, la siguiente Descanso en la playa, que sería Desnudo en la playa también, es la misma, y Danesa sería la última. Torre-Isunza fue un hombre abierto que no sabe decir una mentira y tenía una gran personalidad. En su vida hubo dos grandes pasiones, una de ellas la cultura. Fue un hombre con una personalidad especial que vivió un tanto alejado del mundo artístico gracias a su desahogada posición económica que le permitía llevar de una forma de vida bastante diferente a la del resto de los cultores de su época. Su nivel económico le proporcionó importantes relaciones con la alta sociedad. Es cierto que Torre-Isunza nunca se preocupó por vender, no hacía las obras para venderlas, quizá porque siempre tuvo dinero y por lo tanto no necesitaba crear obras para venderlas, haciendo siempre todo lo que creyó oportuno. Otra de las obras, más allá de los gustos
femenino, de lo masculino o de las esculturas de desnudo femenino, también nos encontramos con medallones que se encuentran en el Museo de Bellas Artes de Badajoz, a excepción del último. De izquierda a derecha se titula Fama, el primero. El segundo está dedicado a la escultura. El tercero a Antonio García Tapia, médico especializado en otorrinolaringología. El cuarto está dedicado a María de la Mercedes de Borbón y Orleán, condesa de Barcelona. Y el último de la fila superior a su marido, el conde de Barcelona, Juan de Borbón. Como digo, todos ellos se encuentran en el Museo de Bellas Artes de Badajoz, a excepción del inferior, que es una medalla de Franco y que fue regalada a un dublitense que conoció y que a día de hoy pues custodia en su poder. Torres Unza no fue de hacer grandes obras monumentales, pero sí hizo una a su maestro en 1933, una lápida conmemorativa de Mateo Inurria, que está en Madrid. Ahí pueden ver en la parte superior izquierda la original, la fachada colocada, en la parte inferior una foto de la época y a la derecha al escultor con una maqueta de la misma. Como decía antes, una vez realizó el busto de Franco, que le terminó en Italia, en Roma, donde Torres Unza llevaba su obra a fundir. Tuvo la ocasión, hablando con el embajador de España en Roma, quien le presentó a Juan de Borbón, al conde de Barcelona, a quien le dijo si tenía algún inconveniente de hacerle algún retrato. Le dijo que sí, que cuando él quisiera, y bueno, pues empezaron a trabajar en Roma, en ese estudio que le proporcionó el embajador en la ciudad eterna. El conde de Barcelona iba a posar para Torres Unza todos los días, incluso a veces su padre, el rey Alfonso XIII, el que era acompañado también del duque de Sotomayor y el embajador José de Rojas y Moreno, conde de Casarrojas. Se acercaban al estudio que Torres Unza tenía en Madrid y a ver el avance del retrato de Don Juan. Eso proporcionó también bastante contacto de Torres Unza con el rey Alfonso XIII, quien se interesó en distintas ocasiones, en numerosas ocasiones, por su trabajo y su técnica. De ahí que también realizara otro busto al rey Alfonso XIII, como pueden ver en pantalla. Cuando hizo el busto al conde de Barcelona, gracias a esos días que pasaba con él, pues se le granjeó una amistad, una gran amistad, tanto que incluso Torres Unza llegaría a ser uno de los consejeros personales del conde de Barcelona. Ahí pueden ver una escultura de Pedro de Torres Unza. En el año 2021, en el libro Homenaje de las Artes Gráficas, editado en 1927, conmemorativo de la inauguración de la nueva Casa Social del Círculo de Bellas Artes de Madrid, Antonio Nevado, aquí un amigo, Dobani, encontró por casualidad que se hacía referencia a una escultura, un desnudo femenino, que es el que ven en pantalla. La postura de la mujer le resultó muy familiar a Antonio, pues en nuestra ciudad pues había esculturas y hay con la misma pose. Esta escultura presidía un lugar privilegiado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, concretamente presidía la escalera principal del edificio que tienen en la calle Alcalá. Y efectivamente, tras la sospecha de Antonio, pues esta obra era de nuestro escultor de Torres Unza. Interesado en saber qué fue de esta escultura, qué fue de ella y si todavía se encontraba allí o no, en las dependencias del círculo, contactó con la responsable de documentación y biblioteca del Círculo de Bellas Artes, quien le respondió a su petición, indicándole que no tenía dicha escultura, no existía esa dicha escultura, y que tampoco sabían por qué no había llegado hasta nuestros días en el Círculo de Bellas Artes. Cabe decirse que durante la Guerra Civil Española, el inmueble del edificio del Círculo de Bellas Artes de Madrid fue incautado por el Frente Popular
y fue utilizado como cuartel y sede de la llamada Checa de Bellas Artes o de Fomento, y que desgraciadamente, como suele suceder en todos los conflictos bélicos, pues la obra de arte es lo primero que suele perderse. Años más tarde, en el 2023, en el mes de julio, consultando información en una conocida plataforma de ventas de artículos de colección, Dobane encontró un boceto en madera de la misma escultura que se subastaba por una empresa madrileña especializada en venta de antigüedades, que es la otra imagen que ven ahí. No sabemos si es la misma imagen o no, se entiende que la que estaba en el Círculo de Bellas Artes sería de bronce o de mármol y no de madera. Pero sí es cierto que, como muchas obras de arte, pues no ha llegado hasta nuestros días. Don Benito también, aparte de las obras que se encuentran en el Museo de Bellas Artes o en el Museo Etnográfico de nuestra ciudad, tiene 3 imágenes religiosas realizadas por Torres Sunza, que son las que ven ahí en pantalla. La primera de ellas es la Virgen de la Cruz, que el domingo regresa aquí al casco urbano, a la iglesia de Santiago, y para hacerla, la hizo en el año 38, se basó en 2 cosas. Una de ellas en la fotografía antigua que ven ahí, que es una fotografía de principios del siglo XX realizada por el fotógrafo y escritor dominitense José Camacho Algaba, y en un boceto para la Virgen de la Cruz, basado en una chica que ven ahí en el centro, un busto en yeso patinado. El busto se encuentra en el Museo de Bellas Artes y la patrona se encuentra aquí en nuestra ermita. La otra escultura, que es la que ven ahí en pantalla, es la Inmaculada Concepción, una imagen que realizó en el año 66, año en el que la donó a nuestra ciudad, como pueden leer ahí en el documento que se encuentra en el Archivo Municipal de Don Benito. Junto a este documento se encuentra también otro en el que Torres Sunza da directrices al ayuntamiento de cómo había que manipularla, de cómo había que colocarla, y se hizo tal cual dictó Torres Sunza en ese escrito. La tercera de las imágenes religiosas, que es la que ven en pantalla, fue la Virgen de la Soledad, la segunda imagen que tuvo la Cofradía de la Soledad, que en 1974 fue sustituida la primitiva por esta, realizada por Torres Sunza, y que gracias a esa donación la cofradía le nombra hermano mayor honorario. Esta nueva talla de la Soledad salió por primera vez en procesión aquí en Don Benito el Viernes Santo, el 12 de abril de 1974, a las 8 de la tarde desde la iglesia de Santa María. Torres Sunza, en este momento, para la realización de esta escultura, se saltó montes y esculpió la cara de una mujer que conoció, encontrándose ahí su mérito y su originalidad. Esta cara, algo madura, como pueden ver en la imagen, completamente humana, refleja un dolor mucho más cercano a nosotros que esas otras expresiones crispadas e irreales de tantas imágenes religiosas. Esta imagen, que actualmente se encuentra en la parroquia de la entidad local menor de Rueca, fue sustituida por una tercera en 1991. A finales de octubre de 1982, nuestro protagonista, Pedro de Torres Sunza, fue internado en una clínica madrileña de la Cruz Roja en estado grave debido a una embolia, aunque había esperanza para que se salvara. El lunes 18 de octubre le dio un primer ataque, aunque lo superó, y el jueves 21 tuvo un segundo ataque, teniendo entonces que ser internado definitivamente. El escultor comía poco y era preciso alimentarlo con suero. Finalmente, el viernes 5 de noviembre de 1982, el corazón de nuestro escultor, de Pedro de Torres Sunza, dejó de latir tras 2 semanas de estancia en una clínica madrileña. Tras su fallecimiento, su esposa, en el año 87, instituye un premio, el Premio de Cultura Torres Sunza, con el fin de difundir el nombre de tan insigne artista
y promocionar el ejercicio de tan noble arte. El premio estuvo dotado con 250.000 pesetas, pudiendo participar todos los escultores españoles, portugueses e hispanoamericanos. El ganador de esta primera edición fue el escultor badajozense Luis Martínez Giraldo, con su obra Gestación, que es la que pueden ver en fotografía ahí en pantalla. Imagino que este premio no tuvo más ediciones, no consta en prensa más convocatorias, por lo tanto entiendo que fue la primera y la última convocatoria de este premio de cultura. Y ya para finalizar, antes de pasar a la segunda parte, como verán también en el vídeo, su alma broncinia, el alma broncinia de nuestro escultor, Pedro de Torresum, hijo predilecto de Don Benito, se encuentra con nuestras calles y en nuestras plazas desde 2004. Entre 2004 y 2006 se colocaron las diferentes esculturas que pueden ver por nuestras calles y plazas. Eva, que se encuentra en la glorieta de la calle Olmo, en la zona de la alberca. Tocado, en la zona verde triangular de las calles Villanueva, Duero y Hijo. Otra, Tocado, no siendo entera, que se encuentra en la glorieta de la Lagunilla, zona de Eduardo Dato. Y la última, la Niña de la Manzana, que se encuentra tanto en la calle Villanueva, que es la puerta de Casa de Cultura, como en la plaza del Museo Etnográfico, justamente también en el lateral izquierdo del Museo Etnográfico.